Muy buenas noches nuevamente con todos y con todas. El día de hoy vamos a empezar a ver la sesión del día de hoy, en la cual vamos a estar viendo o revisando lo que es la gestión de las inversiones IOAs. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, para los que no me conocen, soy el profesor Eduardo Ulloa González, ¿no? He sido jefe de planeamiento estratégico y financiero de BellSouth, economista principal en el Pronatel, jefe de operaciones comerciales en Cálida Gas Natural de Lima y Callao. Y bueno, también tengo mis estudios, soy egresado, bueno, soy titulado por la Universidad de Lima y he estudiado 2 maestrías, una en regulación de servicios públicos y otra en maestría en control de gestión. Bien, el día de hoy entonces vamos a ver lo que son las IOAs. Bienvenidos nuevamente y estamos entonces para poder empezar la clase. Antes que nada, me gustaría saber si me están viendo y escuchando perfectamente. Antes de empezar, por favor. Buenas noches, docente. Sí, se le escucha y se le ve, no se preocupe. Se le escucha bien con una falla de internet, me parece. Perfecto, bueno, estamos acá. En general, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a empezar entonces la clase, ¿ya? Muchas gracias nuevamente por la confirmación. Bien, entonces, bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es la gestión de las inversiones IOR, ¿no? Las inversiones que no son proyectos, ¿de acuerdo? Que justamente son las que trabajamos en un ámbito, un marco legal que en el anterior sistema de inversiones, en SNIP, no existía, definitivamente, ¿no? No había ese marco legal, en SNIP no se podían hacer estas inversiones que no son proyectos dentro del marco legal del sistema de inversiones, ¿no? Seguramente se podrían haber hecho de otra forma, a través de otros mecanismos, de una manera puntual, pero no así masiva, como se está proponiendo, como se propone, como se está llevando adelante ahora en el ámbito del sistema Invierte.p, a través de, digamos, luego de la promulgación del decreto legislativo 1252, el 6 de diciembre del año 2016. ¿Bien? Entonces, y justamente también esta nos ha servido mucho, estas IOR nos han servido justamente en la época ahora digamos, tras el COVID, ¿no? En la cual hemos tenido este aislamiento social, porque las inversiones que no son proyectos son inversiones de rápida, digamos, generación o justificación administrativa, técnica y económica, y también son una inversión que es de ejecución relativamente rápida por la propia naturaleza de dichas inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar viendo temas muy importantes. Si bien son rápidas de hacer, son rápidas de diseñar, son rápidas de justificar, son rápidas de ejecutar, necesitamos, queridos alumnos, saber exactamente qué tipo de inversión IOR es la que nos correspondería llevar adelante, ¿de acuerdo? Porque como al no tener, perdón, al no tener una estructura de formulación y una evaluación compleja, como si se tiene cuando formulamos y llevamos adelante proyectos de inversión, tal como cuando llegamos adelante proyectos de inversión, como no son, digamos, una menor complejidad, esta menor complejidad tenemos que suplirla con una mayor, debemos de aplicarla perfectamente, digamos, adecuar el tipo de inversión que necesitamos a la figura de IOR que le corresponda, ¿no? Hemos visto que tenemos 4 tipos de IOR, 4 grandes tipos de IOR, las IORs de optimización, de ampliación marginal, de lo que es rehabilitación y lo que es también reposición, ¿no?
Y dentro de esas 4 tipos de IOR, tenemos una de ellas, la de ampliación marginal, tiene a su vez 4 subtipos, que es la de ampliación marginal de servicio, ampliación marginal de infraestructura o obra civil, ampliación marginal de adquisición anticipada de terrenos y ampliación marginal por liberación de interferencias. Entonces, este tipo de inversiones tenemos que conocerlas bien para poder aplicarlas. Y la función de ustedes, queridos alumnos, como especialistas de inversiones, justamente va a ser, ¿no? Les van a preguntar ya, queremos hacer inversiones, hay que hacer esta inversión. Y ustedes tienen que decir, esta inversión que se tiene que hacer es a través o de un proyecto o de una IOR. Y si es de una IOR, esta IOR debe ser una IOR de ampliación marginal o de optimización o de rehabilitación o de reposición. Ustedes tienen que justamente dar esa recomendación y empezar a hacer todo el proceso que corresponde para poder llevarla a cabo adelante, ¿no? Liderando ese tema. Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, ahora vamos a empezar con lo básico, ¿ya? Lo básico es, ¿qué cosa es una IOR? ¿Ya? Nosotros, esta clase nos la estamos basando en la parte académica, en mi experiencia práctica profesional y, digamos, vamos a también utilizar los lineamientos para el uso de la CIOR, que es un documento normativo que fue, la primera vez que fue aprobado y emitido fue a través de la resolución directorial 004, ¿no? 004 del 2019, de aproximadamente el día 28 de septiembre, del 28 de septiembre del año 2019 aproximadamente. ¿De acuerdo? En esa misma oportunidad, en esa misma resolución directoral, también se emitió lo que es la guía metodológica para lo que es el diagnóstico, formulación y evaluación de proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Tanto lo que es lineamientos para el uso de la CIOR como lo que es la guía metodológica para proyectos han ido actualizándose a través de modificaciones y actualizaciones de dichos lineamientos de dicha guía. Y actualmente nos encontramos en la 6ª versión preaprobada, ¿ya? Esta 6ª versión preaprobada es la que, bueno, la última que tenemos es de enero del año 2022, por si acaso, ¿ok? Bueno, ya sabiendo la fuente bibliográfica de donde estamos sacando principalmente esta información, queridos alumnos, entonces vamos a proceder a desarrollar este tema. Entonces, ¿qué cosa es una IOR? Una IOR, ¿de acuerdo? En primer lugar, saben que es una inversión, ¿no es cierto? Y esta inversión, como inversión, va a ser una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora de servicios públicos en funcionamiento. Bien, para las personas que no están, digamos, muy asociadas al tema de inversión pública, esta definición que acabamos de dar de una IOR, en vez de ayudarnos a entenderla un poco más, nos ha complicado el tema. ¿Por qué? Porque ha incorporado otras definiciones que normalmente no son de uso diario, no son de uso coloquial en la vida diaria. Nos han incorporado definiciones como activos estratégicos y unidad productora de servicios públicos, ¿no? La cual debe estar en funcionamiento. Entonces, para poder entender a cabalidad esta definición de IOR, lo que vamos a tener que hacer es desagregar y poder entrar a también poder conocer, ¿no? Lo que es, lo que es activos estratégicos y una unidad productora de servicios públicos, ¿de acuerdo? Pero en realidad, bueno, vamos diciéndole los conceptos, ¿no? Los activos estratégicos, en general, son unos activos que han sido declarados por la institución, y esos activos estratégicos se encuentran dentro de una unidad productora de servicios públicos, ¿de acuerdo?
Ahora, vamos a ver qué cosas es un activo estratégico en detalle con su definición y también vamos a ver qué cosa es una unidad productora de servicios públicos, ¿ya? Entonces, miren, y algo importante que tenemos que conocer. Esta es la definición clásica, esta es la definición básica general de lo que es una IOR. Sin embargo, más adelante, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver que hay un par de tipos, dos tipos de IOR que son la excepción a la regla, que no cumplen o no van a cumplir exactamente esta definición, ¿de acuerdo? Y son las IORs de ampliación marginal de liberación de interferencias y la IOR de ampliación marginal por adquisición anticipada de terrenos. Son dos, que no van a cumplir exactamente esta definición, pero van a ser la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque son IORs, ¿de acuerdo? Y están definidas como tal, ¿ya? Entonces, ahora, un tema importante que hemos visto en la definición anterior es que dice que esta IOR, esta intervención puntual, debe darse cuando la unidad productora se encuentra en funcionamiento, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, porque, a ver, en inversiones públicas, en la gestión pública de inversión, no, las cosas no son blanco y negro, no, digamos, no vamos a encontrarnos con situaciones simples a las cuales vamos a tomar, a las cuales tenemos ya decisiones indubitables, las únicas, no. ¿De acuerdo? Vamos a tener grises, vamos a tener problemas, vamos a tener desafíos para toma de decisiones, ¿ya? Una de ellas va a ser, y si la unidad productora de servicios públicos no está en funcionamiento, ya no forma parte, ya no estaría en el ámbito de una IOR, porque la definición de IOR dice que tiene que estar en funcionamiento, ¿no? Entonces, y esa pregunta, bueno, y la pregunta y la respuesta ahí no es un sí o no directo, sino que va a decir, la respuesta viene con un depende, ¿no? ¿Depende de qué? Depende si es que la unidad productora no está en funcionamiento por un periodo menor a un año. ¿De acuerdo? O sea, si está por un periodo menor a un año, sí se puede intervenir. ¿De acuerdo? Sistema operativo. Si está, como acá también dice, y si está inoperativa por un periodo mayor a un año, ¿se puede intervenir? La respuesta es, ¿con una IOR? No. Pero sí se puede intervenir con un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión debe darse bajo la naturaleza de intervención de recuperación de la capacidad de la unidad productora de servicio, el cual debe ser evaluado y formulado conforme a las disposiciones del invierte. Sin embargo, hay que anotar que esta limitación de que no se puede, digamos, no se podría hacer una IOR si no está en funcionamiento por un periodo inferior a un año, no aplica cuando estamos hablando de una IOR de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora dirán, profesor, usted ha dicho que solamente hay 4 tipos de IOR, si dentro de estos 4 tipos de IOR, solamente la IOR de ampliación marginal tiene 4 subtipos, pero en ningún momento ha mencionado la IOR de emergencia. Ah, ustedes se preguntarán eso, y yo les diré, bueno, lo que les he dicho es cierto, una IOR de emergencia no es un tipo de IOR. La IOR de emergencia es una modalidad para poder intervenir. Es una modalidad administrativa de inscripción de una IOR. No es propiamente una IOR, es una modalidad de intervención, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de inscripción o de inscripción o, digamos, de empezar un proceso de IOR? Son básicamente 3, ¿no? Una IOR mediante el procedimiento normal, la IOR de emergencia, cuando lo hacemos, escribimos de emergencia, y la otra son las IOR masivas. La IOR masiva no es un tipo de IOR, es una modalidad de empezar un proceso para llevar adelante una IOR. ¿De acuerdo? Entonces seguimos siendo congruentes con lo que estamos diciendo. Ahora,
¿Qué cosa es una unidad productora de servicio público? ¿De acuerdo? Este concepto de unidad productora de servicio público no es un concepto que normalmente se utiliza o coloquialmente se utiliza. ¿Ya? La unidad productora de servicio público es un concepto que se ha empezado a utilizar justamente a raíz de que hemos empezado a utilizar esta modalidad de inversión denominada IOR, ¿no? Porque las IOR, o sea, el ámbito de intervención de una IOR, el ámbito natural de una intervención de IOR, es justamente una unidad productora de servicio público. ¿Por qué es su modalidad de intervención ideal, su espacio de intervención? Porque estas inversiones que no son proyectos, justamente se trata de unas inversiones que se van a dar sobre algo que ya existe, ¿de acuerdo? Y es por eso, esa es una de las razones por las cuales nosotros no necesitamos realizar evaluaciones económicas de rentabilidad social o evaluaciones de costo-eficiencia o costo-efectividad. ¿Por qué? Porque como esas inversiones se van a dar sobre unidades productoras de servicios públicos, sobre proyectos que ya han sido ejecutados y se encuentran en funcionamiento, no es necesario volver a hacer ese tipo de evaluación integral económica. Entonces, ¿qué es lo que les estaba comentando? Las IORs, miren, las IORs se aplican sobre unidades productoras de servicios públicos en funcionamiento, es decir, sobre proyectos que están en funcionamiento. O sea, una unidad productora de servicios públicos es un proyecto, ha nacido gracias a un proyecto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo podemos, cuál es el concepto, cómo lo podemos conceptualizar? O sea, un proyecto, a ver, llamamos proyecto cuando está en etapa de planeamiento, le llamamos proyecto cuando estamos en etapa de formulación y evaluación, le llamamos proyecto cuando estamos en etapa de inversión, de ejecución, pero cuando ya ponemos en servicio el proyecto y se empiezan a brindar los servicios públicos que prometimos con el proyecto, eso ya no es un proyecto, ya es una realidad. Y por tanto, ya en la etapa de funcionamiento, es inadecuado seguir llamándole proyecto. Porque ya no es un proyecto, es una realidad. Y entonces, en ese momento, en etapa de funcionamiento, un proyecto ya debe dejar de llamarse proyecto y la denominación correcta es una unidad productora de servicios públicos, o UPSS. ¿De acuerdo? Ese es el concepto práctico, pragmático, que nunca más se les debe olvidar a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Y es muy importante lo que estoy diciendo en este momento, porque esta definición de unidad productora de servicio público es básica, porque las intervenciones de IOR se hacen sobre unidades productoras de servicios públicos. Ahora, les voy a dar algo que está pasando en la realidad y que es triste. Y nuevamente no depende de la normativa, no depende de la parte académica, depende de cómo nuestros amigos, los funcionarios actuales que ven temas de inversión pública han mal utilizado o no han denominado adecuadamente a sus unidades productoras de servicio público. Es lamentable, ¿de acuerdo? A ver, les voy a dar ejemplos básicos rápidos para que se den cuenta, ¿ya? A ver, ya, ahora, yo les acabo de decir que una unidad productora de servicio público es el producto de un proyecto de inversión. Esa es la definición, ¿de acuerdo? Académica, normativa, ya. ¿Qué está pasando en la vida real? Los ministerios, las instituciones de ámbito nacional que dependen de un ministerio, inclusive los municipios, los gobiernos regionales, los municipios distritales, no han utilizado esta definición adecuadamente y equivocadamente, por ejemplo, han matriculado, han inscrito dentro del ámbito de inversión, porque hay que inscribirlo esto, han inscrito a toda la municipalidad, a todo el municipio, por ejemplo,
como si fuera la unidad productora de servicios públicos. Y eso, queridos alumnos, alumnas, es incorrecto.